que tengan una mirada interesante sobre lo que ocurre en nuestro país y la quieran compartir con nosotros. Quiero presentarles a Víctor López Orihuela, abogado, analista político de Iquitos, de Loreto. ¿Cómo está, don Víctor? Bienvenido, qué gusto conversar con usted. Buenas noches. Muy buenas noches, cordiales saludos a toda la vasta teleaudiencia, y desde acá, desde Quito, queremos también expresar una opinión respecto a los quehaceres de la política nacional. En ese sentido, quedo a vuestras órdenes. Gracias, don Víctor. Espéreme, por favor, no se vaya a mover, porque también quiero sumar a esta conversación al señor Alejandro Pozo, que más adelante se va a incorporar. Es analista político de Apurímac, pero lo quería presentar también para tenerlo con nosotros. Don Víctor, comencemos por la renuncia del ministro de Defensa en el marco de la acción militar más importante en la lucha contra el narcoterrorismo en los últimos 30 años. El ministro hoy día renuncia al cargo. ¿Qué reflexión le genera? Primero, preocupación, y segundo, la necesidad de que se investigue las causas reales de su renuncia, porque como sabemos, él estaba ya observado, cuestionado por este viaje que hizo a la ciudad de Huánuco en compañía de su familia. También se sabe que efectivamente fuentes de la Marina indican de que él habría intentado convencer a las Fuerzas Armadas a efectos de apoyar una posible disolución del Congreso. Y en un momento en que la Operación Patriota estaba llegando a su culminación, era dable que él acompañara al jefe del Comando Conjunto en el Valle del Río N, efectivamente a dar la información acerca de los resultados que trajo esta operación. Pero al contrario, en vez de su presencia en el lugar tan necesario, nos encontramos con una renuncia irrevocable que, reitero, trasciende no solamente los hechos observados anteriormente, sino básicamente la necesidad de investigar las reales causas de su renuncia. De acuerdo, don Víctor. Ahora, esto ocurre mientras el jefe de seguridad de Palacio confirma que hay 3 cámaras de seguridad que dejaron de funcionar el día que se intentó capturar por parte de la Fiscalía y la Policía de la Nación, por supuesto, a Jennifer Paredes. ¿Por qué en el Perú siempre se pierden las imágenes de las cámaras de seguridad, don Víctor? Mire, yo creo que este es un flaco favor que le hacen a la familia presidencial. Primero, que con esto lo que están ratificando es el peligro de obstaculización. Un peligro de obstaculización que no se da a partir de la operación por la que se lleva a cabo la necesidad de la detención preliminar de la señorita Jennifer Paredes, sino que además por las acciones que los propios funcionarios de Palacio de Gobierno, llámese el responsable de la Casa Presidencial o el responsable de la Casa Militar, donde se ha logrado comprobar que ha habido obstáculos, demoras, y con la pérdida de estas 3 cámaras, que luego ha tratado de ser justificado por el señor Beder Camacho, en realidad lo que están haciendo es, en principio, cumplir con uno de los parámetros de la prisión preventiva, que es el peligro de obstaculización, que ya no resulta siendo un peligro, sino ya resulta siendo una acción concreta de obstaculización. Obviamente esto tendrá que ser evaluado por el Ministerio Público, a quien le corresponde la acción penal, frente al juez de garantía, a efecto de que en las próximas horas o días se ventile una posible solicitud de prisión preventiva, como ya también ha trascendido contra la señorita Jennifer Paredes, hija o cuñada del presidente de la República y del alcalde del distrito de Anguía en Chota, Cajamarca. No son temas que obviamente no le hacen ningún favor a la familia presidencial. Sí, tengo la misma sensación, don Víctor. Si abonaba algún tipo de duda a lo actuado esa noche, con la desaparición de las imágenes, la sensación de lo que ahí ocurrió parece ser muy clara. Ahora, también le dan fuegos al Congreso para continuar en su lógica opositora, sobre todo los sectores más conservadores, porque ya el congresista Héctor Ventura, de Fuerza Popular, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, ya anunció que van a citar al jefe de la Casa Militar de Palacio, don Víctor. Sí, pero casi siempre en estos temas, la percepción que tenemos los ciudadanos que vivimos alejados del centralismo de Lima
vemos que la pita siempre se rompe por el lado más débil. El responsable, obviamente, al final de todo esto va a ser el jefe de la Casa Militar, a quien seguramente van a cesar en las funciones. Pero existen disposiciones de más alto nivel que desde un primer momento han impedido, como vienen impidiendo, las acciones de investigación. Hay que recordar que es inédito en la vida republicana que un presidente en ejercicio esté siendo investigado, siendo o ejerciendo la presidencia de la República, la primera magistratura del país. Entonces es, reitero, preocupante y sobre todo nos quita la esperanza a aquellos ciudadanos que necesitamos ver que haya un gobierno consciente que apueste por las inversiones a lo largo del país. Ayer, don Víctor, conversábamos con Teresa Santillán, una analista política de Cajamarca, y le quiero hacer la misma pregunta que le hice a ella respecto a cómo en Loreto, en Iquitos en particular, se percibe al presidente de la República. ¿Se le percibe como una víctima? ¿Como la víctima que él dice ser, además, en sus últimos discursos? ¿O por el contrario, las simpatías por él crecen? Mire, yo soy muy respetuoso de la figura presidencial. Sin embargo, noto que la percepción ciudadana hoy es diferente a las figuras presidenciales de antaño. Y en realidad, en principio, lo ven como una persona ineficiente en la gestión pública. Quizás pueda ser eficiente en la protesta, en la acción gremial, en la acción sindical, pero a cargo de la primera magistratura lo único que está demostrando es total y absoluta ineficiencia. Pero además está rodeado de personas y de gente inescrupulosa y corrupta, lo cual obviamente hace que la mayoría de la población, no diré de la manera unánime, pero mayoritariamente consideran que ya es un personaje público corrupto. Reitero, inéditamente él está siendo investigado por el Ministerio Público y no en uno, no en dos, sino hasta en 6 investigaciones en paralelo. Ahora, don Víctor, la discusión es valiosa, digamos. ¿Está bien que la Fiscalía de la Nación haya cambiado su línea de trabajo al reconocer que a un presidente de la República se le puede investigar en el ejercicio de sus funciones? ¿O esa condición entorpece la gestión gubernamental, no solo de este gobierno, sino de los gobiernos que podrían venir a continuación de este? Es decir, viviendo con la posibilidad de ser investigado, ¿se puede o no se puede gobernar, don Víctor? A ver, yo te agradezco la pregunta porque es un tema que muchas veces está solamente sesgado a aquellos que tenemos alguna formación jurídica. Pero creo que es importante tener claro que la Constitución política le da inmunidad al presidente de la República para no ser investigado por los delitos que en ejercicio de la función pueda cometer. Pero reitero, los temas de corrupción, los temas de organización criminal y los temas por los que está siendo investigado no son propiamente por ejercicio de la función presidencial. Claro. Son investigaciones como las que puede cometer cualquier ciudadano y que por tanto está como cualquier ciudadano, debe ser procesado, debe ser en principio investigado y de encontrársele algún tipo de indicio o prueba de la comisión de un delito, se tendrá que ver el mejor mecanismo para que pueda ser procesado oportunamente. De acuerdo, don Víctor, lo llevo a otros terrenos. Hoy se firmó el Pacto Ético Electoral, acudieron 12 organizaciones, 10 organizaciones, 2 de ellas dejaron de asistir, consideraron que no había las garantías ni la consecuencia democrática que se debe tener en uno de estos pactos. No sé, pero ¿se cumplirá o no se cumplirá con el pacto electoral esta vez? ¿Cómo se vive este proceso en Iquitos, por ejemplo, en un proceso electoral? A ver, Carlos, en Iquitos y en Loreto como departamento, lamentablemente los pactos éticos, los pactos electorales no se cumplen porque existen no solamente mecanismos legales que se activan a partir de tachas, a partir de cuestionamientos a candidaturas, no porque tengan sustento, sino por el afán de debilitar candidaturas.
Por lo demás, los pactos electorales son incumplidos porque en las confrontaciones electorales, si estoy hablando de confrontaciones y no de conversaciones o debates electorales, lo que existen son insultos, lo que existen son diatribas, lo que existen son adjetivos para el contrario. Y la población lo que quiere es escuchar propuestas frente a la posibilidad de que alguno de los candidatos pueda ser elegido. No solamente queremos promesas, sino queremos compromisos reales y sustentados, sobre todo de manera económica y con espalda financiera para que los proyectos de desarrollo en los pueblos más alejados de Loreto finalmente se sientan. Hoy Loreto no tiene canon, porque la explotación del petróleo prácticamente ha desaparecido. Y como consecuencia de ello, también los márgenes de sobrecanos se han visto reducidos. Por otro lado, el Foncomún, que reciben todos los gobiernos locales, está básicamente destinado a corriente y hay muy poco para inversiones. Es cierto que tenemos un fideicomiso de aproximadamente 270 millones al año y que a lo largo de los años podrá ser incrementado de acuerdo a la ley que permite este fideicomiso, pero no es suficiente frente a las graves necesidades y a las inequidades que viven las poblaciones, sobre todo aquellas que están en la ribera de los ríos, en los caseríos más alejados, de un departamento en el que lamentablemente los sembríos de hoja de coca se han extendido. Claro. Vale decir, la siembra del insumo para la droga prácticamente nos ha ganado en el trapecio amazónico y la parte del Putumayo, así como en la zona del Latén del Marañón. Estos temas son los que preocupan a la población, claro, y lo que vemos es una inercia de parte de los candidatos frente a esta necesidad de la población. Pero, don Víctor, en este último minuto que me queda, no hay que olvidar que el 25 de agosto se instala el Tribunal de Honor, que se encargará de fiscalizar y de acompañar el proceso electoral y de verificar el cumplimiento de este pacto ético electoral. Y ojo que es un Tribunal de Honor que tiene dientes para poder sancionar a quien no lo cumpla. El asunto es que hay que tener, pues, el valor, los bríos para sancionar incluso en el marco de una campaña electoral. Esperemos que esta funcione y que tenga sus resultados. Por lo que vemos a lo largo de la historia, lamentablemente han sido convidados de pie. Y además, mire cómo es la vida, ¿no? Uno de los elementos adicionales nuevos que trae el pacto ético electoral tiene que ver con el tema de las redes sociales, de no agredirse en redes sociales. Y hoy justamente, dos de los candidatos punteros a ser alcalde de Lima, no puede usted imaginar todo lo que se han dicho en redes sociales. Es decir, en ese estado de cosas ya se imaginará el pacto ético, que esperemos que no, en qué queda, ¿no? Esperemos también que eso que trasciende en Lima y que también sucede en las regiones como Loreto, se vaya de alguna manera corrigiendo y que, reitero, en vez de enfrentamientos hayan propuestas que permitan que el ciudadano entregue el voto al más capacitado, aquel que garantice no solamente eficiencia, sino eficacia en la gestión gubernamental. Don Víctor, este espacio siempre abierto para las regiones, para los analistas, los académicos, los juristas, que en todas las regiones del Perú siempre tienen algo importante que decir desde sus propios espacios. Un abrazo, don Víctor López Orihuela. Hasta la próxima. Muchas gracias por hacer escuchar la voz de Loreto. Muy amable. Ahí estaba Víctor López Orihuela, abogado y analista político de Iquitos, que nos daba un enfoque interesante de su región y además incorporaba en una